Soy Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso. El 3 de noviembre de 2025, apenas 2 días después del asesinato de mi esposo, Omar García Harfuch me llamó para informarme de un enfrentamiento brutal que había ocurrido en Sinaloa. 13 sicarios abatidos, 4 detenidos y 9 personas rescatadas que estaban secuestradas. El operativo se había desarrollado en la sindicatura de La Brecha, municipio de Guasave, cuando elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina fueron atacados por un grupo armado oculto bajo un puente. Los criminales abrieron fuego con ráfagas de armas largas, pero las fuerzas federales repelieron la agresión con contundencia. Ningún elemento de seguridad resultó herido. Todos los muertos fueron del lado de los agresores. Harfuch me dijo que este tipo de operativos demostraba que el Estado mexicano estaba decidido a combatir al crimen organizado con toda la fuerza necesaria. Me dijo que la muerte de Carlos no quedaría impune porque la misma determinación que había guiado el operativo en Sinaloa guiaría la investigación de su asesinato. Yo estaba todavía en estado de shock cuando recibí esa llamada. Carlos había sido asesinado apenas 48 horas antes en la plaza principal de Uruapan durante el Festival de las Velas. Su cuerpo todavía no había sido sepultado. Mi mente no podía procesar la magnitud de lo que había sucedido ni comprender por qué Harfuch me estaba hablando de un enfrentamiento en otro estado cuando yo apenas podía respirar del dolor. Pero él me explicó que todo estaba conectado, la violencia en Sinaloa, la violencia en Michoacán, el CJNG, el cártel de Sinaloa, todas eran manifestaciones del mismo problema, organizaciones criminales que operaban como ejércitos paralelos desafiando la autoridad del Estado. El enfrentamiento en Guasave era parte de la misma guerra que había costado la vida de Carlos. Y cada victoria de las fuerzas federales contra el crimen organizado, sin importar dónde ocurriera, era un paso hacia la justicia que mi esposo merecía. El enfrentamiento había comenzado cuando la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa detectó una camioneta con reporte de robo mediante geolocalización en el municipio de Navolato. Iniciaron una persecución que cruzó por Angostura y continuó hasta los alrededores del río Sinaloa, donde los fugitivos intentaron refugiarse bajo un puente en la sindicatura de La Brecha. Cuando las patrullas llegaron al punto, los criminales abrieron fuego con fusiles AK-47 y armas tipo M4 contra los elementos de seguridad. La agresión fue tan intensa que se requirió apoyo aéreo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Elementos de la Secretaría de Marina se sumaron por tierra para reforzar el operativo. Durante el intercambio de disparos que duró más de una hora, las fuerzas federales y estatales abatieron a 13 sicarios, 4 más fueron detenidos cuando intentaban escapar y en el lugar donde los criminales se escondían encontraron a 9 personas que estaban siendo mantenidas como rehenes, probablemente víctimas de secuestro que habrían sido ejecutadas si el operativo no hubiera llegado a tiempo. Los 13 abatidos fueron identificados como presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, conocidas como FEA, un brazo armado vinculado a la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa. Según fuentes de inteligencia, no se trataba de cabecillas, sino de sicarios operativos gatilleros que ejecutaban las órdenes de sus jefes sin hacer preguntas. Eran hombres jóvenes, la mayoría entre 20 y 30 años, reclutados en comunidades pobres con promesas de dinero y poder, que terminaban convirtiéndose en carne de cañón para una guerra que no habían elegido. Harfuch me explicó que este patrón se repetía en todos los cárteles, jóvenes desechables que morían en enfrentamientos, mientras los verdaderos líderes permanecían escondidos, coordinando operaciones desde las sombras. Era el mismo sistema que el CJNG utilizaba en Michoacán, el mismo que había reclutado a Víctor Manuel, el menor de 17 años que disparó contra Carlos antes de ser ejecutado por los escoltas traidores. En el lugar del enfrentamiento, las autoridades aseguraron un arsenal impresionante, 20 armas largas, incluyendo 17 fusiles AK-47 y 3 tipo M4,
más de 800 cartuchos útiles, equipo táctico completo y 8 vehículos, entre los que había camionetas, Tacoma, Jeep, Expedition y Cadillac, algunas con blindaje artesanal. También encontraron restos de comida, utensilios y ropa que indicaban que el grupo utilizaba el área bajo el puente como refugio temporal para esconderse de los sobrevuelos de las fuerzas federales. Era una especie de campamento improvisado donde los sicarios se ocultaban durante el día y salían de noche a realizar sus operaciones criminales. Los 9 rehenes rescatados fueron trasladados a instalaciones médicas para evaluación y posteriormente entregados a las autoridades ministeriales para que declararan sobre su cautiverio. Algunos habían estado secuestrados durante días, otros apenas horas. Todos coincidían en que sus captores los habían amenazado con matarlos si no pagaban rescate. Los 4 detenidos fueron identificados como Aarón Luis H., Luis Javier R. y Ernesto Alonso J., con edades entre 20 y 39 años. 3 eran originarios de Guasave y Navolato, el cuarto tenía domicilio en Nogales, Sonora. La Fiscalía General de la República asumió la investigación y presentó cargos por portación de armas de fuego de uso exclusivo y privación ilegal de la libertad. Fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva mientras continuaba la integración de la carpeta de investigación. Arfuch me dijo que los interrogatorios a estos detenidos estaban proporcionando información valiosa sobre la estructura de las Fuerzas Especiales Avendaño y sus conexiones con otras células del cártel de Sinaloa. Cada detención era una oportunidad de obtener inteligencia que permitía planificar nuevos operativos y capturar a más miembros de la organización criminal. En redes sociales comenzaron a circular videos del enfrentamiento que mostraban el helicóptero militar sobrevolando la zona de la brecha mientras se escuchaban las detonaciones de armas de fuego. Los habitantes de las comunidades cercanas reportaron momentos de terror cuando las ráfagas retumbaban en el valle y el ruido de los rotores del helicóptero dominaba el cielo. Algunos pobladores se encerraron en sus casas durante horas sin saber qué estaba sucediendo. Otros intentaron huir hacia zonas más seguras, pero encontraron retenes de las fuerzas federales que les impidieron el paso mientras el operativo continuaba. Cuando finalmente terminó el enfrentamiento y la calma volvió a la brecha, la escena era desoladora. Cuerpos tendidos en el suelo, vehículos acribillados, casquillos de bala por todas partes. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales trabajó en el sitio desde las 4 de la tarde del lunes hasta casi las 2 de la madrugada del martes recabando evidencias. Harfuch publicó los resultados del operativo en su cuenta de la red social X, confirmando oficialmente los 13 agresores abatidos, los 4 detenidos y los 9 secuestrados liberados. También informó que se habían asegurado 7 vehículos, armas largas y equipo táctico, todo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Enfatizó que no se reportaban bajas ni heridos entre las fuerzas federales, un dato significativo considerando la intensidad del enfrentamiento y la potencia de fuego que los criminales habían desplegado. El mensaje de Harfuch era claro: el Estado mexicano estaba dispuesto a enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza necesaria y tenía la capacidad de ganar esos enfrentamientos sin sufrir bajas propias. Era una demostración de que la profesionalización y el equipamiento de las fuerzas federales estaba dando resultados. La violencia en Sinaloa no era nueva. Desde septiembre de 2024 se había desatado una guerra intestina entre dos facciones del cártel de Sinaloa. Por un lado, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por otro, los seguidores de Ismael El Mayo Zambada. Ambos líderes estaban tras las rejas en Estados Unidos después de que Zambada fue detenido junto a Joaquín Guzmán López en Texas en julio de 2024. Pero la captura de los jefes no había terminado con el cártel, sino que había desatado una lucha por el control entre sus sucesores. Los enfrentamientos habían dejado cientos de muertos y desaparecidos, particularmente en Culiacán, la capital del estado y bastión histórico de la organización criminal. El operativo en Guasave era parte de la estrategia federal para contener esa violencia
y evitar que se extendiera a otras regiones. Yo escuchaba todo esto desde Uruapan, a miles de kilómetros de distancia, procesando simultáneamente el duelo por Carlos y la información sobre una guerra que parecía no tener fin. Me preguntaba si algún día México podría liberarse de la violencia del narcotráfico, si mis hijos podrían crecer en un país donde los alcaldes no fueran asesinados en plazas públicas y los sicarios no murieran en enfrentamientos bajo puentes de carretera. Harfuch me decía que sí era posible, pero que requería años de trabajo sostenido, voluntad política inquebrantable y coordinación entre todas las instituciones del Estado. Me decía que cada enfrentamiento ganado, cada célula desmantelada, cada criminal detenido o abatido era un paso hacia ese futuro. Yo quería creerle, pero el dolor de haber perdido a Carlos apenas 2 días antes hacía difícil imaginar cualquier futuro que no estuviera marcado por la ausencia de mi esposo. Los 9 rehenes rescatados en la brecha tenían historias que reflejaban la brutalidad del crimen organizado en Sinaloa. Algunos eran comerciantes secuestrados para exigir rescate a sus familias. Otros eran personas que habían sido levantadas por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Uno era un joven de 22 años que había sido capturado porque los sicarios sospechaban que trabajaba para la facción rival del cártel, aunque él juraba que no tenía ninguna conexión con el narcotráfico. Todos habían sido golpeados, amenazados de muerte, mantenidos en condiciones infrahumanas mientras esperaban un destino que probablemente habría sido la ejecución si las fuerzas federales no hubieran llegado cuando llegaron. Sus testimonios fueron recogidos por la Fiscalía General de la República y serían utilizados como evidencia contra los 4 detenidos y para identificar a otros miembros de la célula criminal que todavía estaban prófugos. Los cuerpos de los 13 abatidos permanecieron inicialmente en la funeraria Sedano de Guasave bajo custodia federal mientras se realizaban los trámites de identificación. La mayoría no portaba documentos de identidad, una práctica común entre los sicarios, que evitaban llevar cualquier cosa que pudiera identificarlos si eran capturados o muertos. Los análisis forenses incluyeron toma de huellas dactilares, fotografías para comparación con bases de datos criminales y muestras de ADN para cotejar con registros de personas desaparecidas. Algunos de los abatidos probablemente aparecían en las listas de familias que llevaban meses o años buscando a hijos desaparecidos que habían sido reclutados por el crimen organizado. Irónicamente, su muerte en un enfrentamiento con las autoridades era lo que finalmente daría respuestas a esas familias sobre el destino de sus seres queridos. Harfuch me mantuvo informada sobre los avances de la investigación en Sinaloa durante las semanas siguientes al enfrentamiento. Los interrogatorios a los 4 detenidos revelaron información sobre la estructura de las fuerzas especiales Avendaño, sus métodos de operación, sus rutas de tráfico de drogas y personas, sus conexiones con funcionarios corruptos en diferentes niveles del gobierno. Uno de los detenidos decidió colaborar con las autoridades a cambio de protección para su familia y proporcionó testimonios que permitieron planificar nuevos operativos en la región. La información fluía entre las diferentes carpetas de investigación, conectando casos que antes parecían aislados. Harfuch me explicó que esta era la forma en que se desmantelaban las organizaciones criminales, no con un golpe definitivo, sino con la acumulación de pequeñas victorias que gradualmente debilitaban su capacidad operativa. El enfrentamiento en Guasave tuvo repercusiones más allá de Sinaloa. Demostró que las fuerzas federales podían responder con efectividad cuando eran atacadas y que el costo para los criminales de enfrentar al Estado era cada vez más alto. En Michoacán, donde el CJNG operaba con estructuras similares a las de las Fuerzas Especiales Avendaño, el mensaje era claro: el mismo destino esperaba a quienes atacaran a las autoridades. Harfuch utilizó los resultados de Guasave para presionar por más recursos y apoyo político para el Plan Michoacán que estaba en preparación.
Argumentaba que si podían obtener esos resultados en Sinaloa con la coordinación adecuada, podían replicarlos en Michoacán para desmantelar al CJNG y capturar a El Runo, el autor intelectual del asesinato de Carlos. Pasaron semanas antes de que yo pudiera procesar emocionalmente lo que significaba el enfrentamiento en Guasave. Eh, Estaba demasiado sumergida en mi propio dolor, en los preparativos del funeral de Carlos, en asumir el cargo de alcaldesa, en las primeras investigaciones sobre el asesinato, pero gradualmente comencé a entender que la muerte de Carlos y la muerte de esos 13 sicarios en Sinaloa eran parte de la misma tragedia nacional. Todos éramos víctimas de un sistema donde el crimen organizado había crecido hasta convertirse en un poder paralelo que desafiaba al Estado con impunidad. La diferencia era que Carlos había muerto intentando combatir ese sistema mientras los sicarios habían muerto sirviendo a él. Ambos habían pagado con sus vidas las consecuencias de una guerra que nadie había elegido, pero que todos estábamos obligados a pelear. Los 4 detenidos del enfrentamiento en La Brecha fueron formalmente vinculados a proceso a finales de noviembre. El juez consideró que había elementos suficientes para procesarlos por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada. Sus abogados intentaron argumentar que habían actuado bajo coacción, que eran víctimas del reclutamiento forzado del cártel, que no habían tenido opción de rechazar las órdenes de sus jefes, pero la evidencia en su contra era contundente. Mensajes de texto donde coordinaban operaciones, fotografías donde aparecían armados y uniformados con equipo táctico, testimonios de los rehenes rescatados que los identificaban como sus captores. El juez rechazó los argumentos de la defensa y dictó prisión preventiva oficiosa mientras continuaba el proceso. Enfrentaban condenas de hasta 50 años de prisión si eran encontrados culpables de todos los cargos. Hoy, mientras escribo esto, desde mi oficina con la ciudad de Uruapan, extendiéndose bajo un cielo que ha visto demasiada violencia, pero que también ha sido testigo de pequeñas victorias contra el crimen organizado. Recuerdo el enfrentamiento en Guasave como uno de los primeros momentos en que entendí que no estaba sola en esta guerra. Eh, el 3 de noviembre de 2025, mientras yo lloraba la muerte de Carlos, elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Marina arriesgaban sus vidas en Sinaloa para rescatar a 9 personas secuestradas y neutralizar a 13 sicarios que habrían seguido matando si no hubieran sido detenidos. Eran soldados anónimos que nunca conoceré, pero cuyo valor me inspiró a seguir adelante cuando el dolor parecía insoportable. Cada uno de ellos estaba peleando la misma batalla que Carlos había peleado, la misma batalla que yo había heredado. Harfuch sigue coordinando operativos en Sinaloa, Michoacán y otros estados donde el crimen organizado mantiene presencia. Los resultados del enfrentamiento en Guasave, 13 abatidos, 4 detenidos, 9 rescatados, fueron replicados en otras acciones posteriores que gradualmente debilitaron la capacidad operativa de las fuerzas especiales Avendaño. El cártel de Sinaloa sigue en guerra interna, pero cada día pierde más territorio y más hombres. El CJNG enfrenta presión similar en Michoacán con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. No es el final de la guerra, pero es el principio de una ofensiva sostenida que eventualmente podría cambiar el balance de poder. Y yo sigo aquí en mi oficina de la alcaldía de Uruapan, exigiendo justicia para Carlos mientras apoyo cada operativo que debilita los cárteles que destruyen vidas con impunidad. No soy heroína, soy simplemente una viuda que aprendió que la muerte de su esposo era parte de una guerra mucho más grande que afecta a millones de mexicanos. 13 sicarios muertos en Sinaloa no traen de vuelta a Carlos, pero demuestran que el Estado puede ganar cuando decide pelear con determinación. 9 rehenes rescatados son 9 familias que no tuvieron que vivir la tragedia que yo viví. 4 detenidos son 4 criminales menos en las calles sembrando terror. Cada pequeña victoria suma, cada operativo exitoso debilita al enemigo, cada vida salvada justifica el sacrificio de quienes arriesgan todo por protegernos.
Seguiremos adelante porque es lo único que podemos hacer. Seguiremos adelante porque Carlos no murió para que nos rindiéramos. Y cuando finalmente ganemos esta guerra, podremos decir que cada batalla, desde Guasave hasta Uruapan, valió la pena. Hasta ese día, la lucha continúa. Las semanas posteriores al enfrentamiento en Guasave trajeron más resultados en la ofensiva contra el crimen organizado en Sinaloa. El 26 de noviembre, apenas 3 días antes de escribir esto, elementos de seguridad detuvieron a 14 hombres más en el municipio de Culiacán tras recibir el reporte de una unidad robada en el sector Estanza Toscana. Primero capturaron a 5 hombres, aseguraron armamento y 2 vehículos. Al ampliar el operativo localizaron una casa de seguridad donde detuvieron a 9 personas adicionales decomisando armas, municiones, equipo táctico y dosis de droga. Harfuch me informó que estos 14 detenidos estaban siendo interrogados para determinar sus conexiones con las células criminales que operaban en la región. Cada captura producía información que alimentaba nuevas investigaciones. Era una cadena de resultados que se multiplicaba con cada eslabón agregado. La vinculación a proceso de los 4 detenidos del enfrentamiento en la brecha se formalizó el 27 de noviembre. El juez federal consideró que la Fiscalía General de la República había presentado elementos suficientes para procesarlos por portación de armas de fuego de uso exclusivo y privación ilegal de la libertad. Los abogados defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional para preparar mejor su estrategia, pero el juez fue claro. La evidencia en su contra era abrumadora. Los testimonios de los 9 rehenes rescatados los identificaban como sus captores directos. Las armas aseguradas en su poder tenían registros balísticos vinculados a otros crímenes. Los mensajes en sus teléfonos documentaban su participación en la estructura de las Fuerzas Especiales Avendaño. Enfrentaban décadas de prisión si eran encontrados culpables. El 28 de noviembre, Harfuch emitió un comunicado actualizando los resultados acumulados de las operaciones en Sinaloa durante el mes de noviembre. Las cifras eran contundentes: decenas de detenidos, múltiples células desarticuladas, toneladas de droga decomisada, arsenales completos fuera de circulación. La estrategia coordinada entre el ejército, la marina, la Guardia Nacional y las policías estatales estaba produciendo resultados que no se habían visto en años. Pero Harfuch también advirtió que la guerra estaba lejos de terminar. El cártel de Sinaloa seguía fragmentado en facciones que peleaban entre sí, generando violencia que afectaba a la población civil. El CJNG aprovechaba esa debilidad para intentar expandir su territorio hacia el norte. Cada victoria requería consolidación para evitar que el vacío de poder fuera llenado por nuevos grupos criminales. La conexión entre los operativos en Sinaloa y la investigación del asesinato de Carlos se hizo más evidente cuando los analistas de inteligencia cruzaron datos entre las diferentes carpetas de investigación. Aunque el cártel de Sinaloa y el CJNG eran organizaciones rivales, compartían proveedores de armas, rutas de tráfico de precursores químicos y métodos operativos similares. Algunos de los teléfonos asegurados en Guasave contenían contactos que también aparecían en dispositivos incautados durante los operativos del Plan Michoacán. No eran las mismas personas, pero sí las mismas redes de suministro que alimentaban a ambos cárteles. Harfuch me explicó que esta era la naturaleza del crimen organizado en México: organizaciones que competían violentamente por territorio, pero que al mismo tiempo dependían de las mismas infraestructuras criminales para operar. Los 9 rehenes rescatados en la brecha fueron entrevistados extensamente por la Fiscalía General de la República durante las semanas posteriores al enfrentamiento. Sus testimonios revelaron detalles escalofriantes sobre las condiciones de su cautiverio y las intenciones de sus captores. Uno de ellos, un comerciante de 42 años, declaró que los sicarios le habían dicho que si su familia no pagaba el rescate antes del fin de semana, lo iban a descuartizar y enviar sus restos a su casa. Otro, un joven estudiante universitario,
Fue secuestrado simplemente porque su coche se descompuso cerca de una zona controlada por las fuerzas especiales Avendaño y los sicarios sospecharon que era un halcón de la facción rival. Todos coincidían en que el enfrentamiento con las fuerzas federales los había salvado de una muerte segura. Las familias de los 9 rescatados expresaron públicamente su agradecimiento a las fuerzas federales que habían arriesgado sus vidas para liberar a sus seres queridos. Una madre cuyo hijo había estado secuestrado durante 5 días apareció en medios locales llorando mientras agradecía a los soldados y marinos que habían llegado justo a tiempo. Dijo que había perdido toda esperanza cuando pasaron los días sin noticias, que ya estaba preparándose mentalmente para recibir la noticia de que su hijo había sido ejecutado. Cuando le informaron que estaba vivo y a salvo, sintió que había nacido de nuevo. Esas historias de familias reunificadas eran el contrapeso humano a las estadísticas frías de abatidos y detenidos. Cada número representaba vidas salvadas, tragedias evitadas, futuros recuperados. Los 13 cuerpos de los sicarios abatidos fueron finalmente trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán para los procedimientos de identificación definitiva. Hasta el 29 de noviembre, solo 5 habían sido identificados formalmente mediante cotejo de huellas dactilares con registros criminales previos. Los otros 8 permanecían sin identificar, probablemente jóvenes reclutados recientemente que no tenían antecedentes penales registrados. Algunos de ellos serían eventualmente identificados cuando familias que buscaban a hijos desaparecidos proporcionaran muestras de ADN para comparación. Era la ironía cruel del crimen organizado, jóvenes que desaparecían de sus hogares para unirse a los cárteles y cuyas familias solo descubrían su destino cuando aparecían muertos en enfrentamientos con las autoridades. El impacto del enfrentamiento en Guasave se extendió más allá de Sinaloa. Medios nacionales e internacionales cubrieron la noticia destacando la contundencia de la respuesta federal: 13 agresores abatidos, 0 bajas en las fuerzas de seguridad, 9 rehenes rescatados. Eh, Analistas de seguridad señalaron que este tipo de resultados demostraba una mejora significativa en la capacidad operativa de las fuerzas federales mexicanas. Comparaban favorablemente con enfrentamientos anteriores donde las bajas se repartían entre ambos bandos o donde los criminales lograban escapar llevándose a sus rehenes. El mensaje para los cárteles era claro: atacar a las fuerzas federales ahora tenía un costo muy alto. Y el mensaje para la población era igualmente importante: el Estado estaba recuperando la capacidad de proteger a sus ciudadanos. Hoy, 29 de noviembre de 2025, casi un mes después del asesinato de Carlos y 26 días después del enfrentamiento en Guasave, puedo ver con más claridad cómo todas estas piezas encajan en un panorama más amplio. La guerra contra el crimen organizado no se gana con una sola batalla, sino con la acumulación de victorias sostenidas a lo largo del tiempo. 13 sicarios abatidos en Sinaloa, 122 detenidos en el Plan Michoacán, el licenciado en el Altiplano, el pelón capturado, los escoltas traidores procesados. Cada resultado suma, cada golpe debilita a los cárteles, cada día que mantenemos la presión es un día que el crimen organizado pierde terreno. Y mientras el Runo siga prófugo, mientras los responsables del asesinato de Carlos no estén todos en prisión, yo seguiré aquí exigiendo justicia y apoyando cada operativo que nos acerque a ese objetivo. Harfush me llamó esta mañana para informarme que hay nuevos avances en la localización de El Runo. No puedo revelar detalles por razones de seguridad operativa, pero por primera vez en semanas siento que estamos genuinamente cerca de capturarlo. Los testimonios acumulados de todos los detenidos, la información extraída de los dispositivos asegurados, la presión constante del Plan Michoacán han reducido su espacio para esconderse. Está rodeado, acorralado, dependiendo cada vez de menos personas de confianza. Harfuch me prometió que cuando llegue el momento de la captura yo seré informada inmediatamente. Quiero estar presente, quiero ver con mis propios ojos cómo cae el hombre que ordenó el asesinato de mi esposo
Será el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de otro donde finalmente podré decir que Carlos obtuvo la justicia que merecía. Hasta ese día la lucha continúa, pero ahora sé que el final está cerca.